Saben que a principio de año el Señor nos entregó una palabra respecto a la formación de nuestro ministerio, respecto al mover de nuestro ministerio, y nos entregó unos pilares, ¿verdad? Los cuales son palabras que hemos venido desarrollando en todo este año. Todas las palabras, todas las enseñanzas siempre han fluido en estos pilares que se los vuelvo a repetir el día de hoy. Número 1, la fe. El alimento de nuestra fe, el sostenimiento de nuestra fe, como uno de los pilares fundamentales, seguido de la consagración, la santidad, el evangelismo, la educación, el mentoreo y el discipulado. Pilares en los cuales hemos trabajado en lo que va del año, en nuestro ministerio, en las enseñanzas, aún en las conversaciones, ¿verdad? Y en las prédicas que hemos tenido a lo largo de lo que va de este año 2022. Y creemos que es un tiempo de Dios en el cual debemos aprovecharlo. Aprovecharlo. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo la iglesia funciona igual y trabaja igual. Hace unas semanas atrás yo hablaba con un pastor acerca de las consecuencias de la pandemia y de los cierres que hubieron de las iglesias y todo eso, y él me decía, nosotros aprovechamos el tiempo para prepararnos. Empezamos a ver qué podíamos mejorar, qué podíamos hacer para hacer un mejor servicio al Señor y en la comunidad. Y esto me dejó interesante, o sea, me cayó muy bien porque en cierta forma nosotros lo venimos haciendo hace tiempo. Estamos orando, estamos ayunando, estamos preparándonos, ¿verdad?, para lo que viene. Estamos preparándonos para lo que viene, viendo qué podemos hacer mejor, cómo lo podemos hacer mejor, ¿verdad? Porque entendemos que cuando estamos a full no hay tiempo para prepararse. Hay que trabajar. Pero cuando estamos a media máquina o menos, o parados, no significa que estemos detenidos. Tenemos que estar haciendo algo. Entonces, el Señor traía a mi memoria los pilares que Dios puso para este año para nosotros. Y parte de esos pilares tiene que ver en el ámbito de la fe, y en el ámbito del mentoreo, y en el ámbito de la educación. Fe, educación, mentoreo, discipulado. Esos pilares no se pueden trabajar si estamos en constante movimiento. En constante movimiento no los podemos desarrollar. Nuestra fe no es puesta a prueba cuando estamos en plena actividad, que las cosas van saliendo. Nuestra fe es puesta a prueba cuando vemos que las cosas no salen. Nuestra fe es puesta a prueba cuando la dificultad golpea la puerta de nuestra casa. Cuando el problema está allí y ya está instalado. Ahí se prueba nuestra fe. Ahí se ve nuestra actitud de nuestro discipulado. Ahí se ve lo que aprendimos del Señor, lo que aprendimos de nuestro pastor en el momento del qué hacer. Y el mentoreo es también aplicable y es ejecutable en el momento de la prueba de fe. ¿Por qué? Porque allí yo voy a demostrar la capacidad que yo tengo de poner en práctica lo que he aprendido. Porque el discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, si el discípulo no es mayor que su maestro, el discípulo enseña. El discípulo genera nuevos discípulos. Genera nuevos discípulos. Tiene alguien a quien enseñarle con el ejemplo. No se trata del ejemplo de cuánto yo sé de la Biblia, sino en cuánto yo aplico de la Biblia. Mi testimonio, mi práctica, mi puesta a punto de la fe, mi puesta a punto de las cosas en la vida real, en el día a día, cuando lavamos los platos, cuando cocinamos, cuando vamos al supermercado, cuando caminamos por la calle, cuando hablamos con el vecino, cuando hay que limpiar la vereda, cuando hay que hacer algo.
Allí yo pongo en práctica lo que es mi discipulado y lo transmito a los demás. Eso es mentoreo. Yo estoy enseñando lo que aprendí. Le doy a los otros de gracia lo que de gracia recibo. Jesús, cuando iba con sus discípulos, él hacía esto. Él los llevaba, los enseñaba con su ejemplo, con sus actitudes y con sus palabras. Iba formando el carácter, iba formando el mensaje que se transmitía visualmente y oralmente a sus discípulos. Esa transmisión de actitudes. Llegó un momento en el que Jesús los dejó solos a sus discípulos. Los dejó solos y les dijo, bueno, ahora ustedes vayan y hagan la tarea, y yo quiero ver qué hacen si yo no estoy. Y hubo un momento en el cual los discípulos estaban allí en el pueblo, ¿verdad? Y estaban alrededor de mucha gente, o mucha gente estaba alrededor de ellos, en realidad. Y estaban ellos allí haciendo lo que aprendieron. A ver si nos entendemos. Lo que aprendieron. Lo que estaban poniendo en práctica su discipulado. Y estaba en ese momento siendo puesta a prueba su fe. Su fe estaba siendo puesta a prueba, la fe de sus discípulos. Allí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, acompáñenme, San Marcos 9, encontramos San Marcos 9, vamos al versículo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer varios versículos rápidamente. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, o sea, el que llegó es Jesús, ¿no? Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? A sus discípulos. Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Hasta allí la lectura de la palabra. Como vemos, es toda una escena muy compleja y es una escena cargada de situaciones. Tenemos por un lado a Jesús que no estaba en el lugar. Jesús dejó a los obreros y a los miembros de la iglesia hacer la tarea sin él, sin el pastor. Dijo, bueno, ahora yo quiero que ustedes hagan el culto, que hagan la alabanza, que dirijan la oración, que lean la palabra y que oren por las necesidades. Bárbaro, lo hacemos, Señor. Y ahí fueron y hicieron, y la gente se agolpó, había mucha gente, había una gran multitud, dice el versículo 14, había una gran multitud, y los escribas disputaban con ellos, de la misma manera que los escribas disputaban con Jesús,
cuando Jesús les enseñaba. Ahora ya no estaban ellos siendo enseñados, ahora ellos estaban poniendo en práctica lo que aprendieron de su maestro. ¿Nos estamos entendiendo? Ellos tenían el mensaje, tenían la misión, tenían la comisión, tenían la autoridad dada por el Señor, y ahora estaban poniendo en práctica lo que Jesús les había dado. Y había mucha gente que estaba allí, y de pronto aparece el Señor, y el versículo 15 dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corrieron a él, y le saludaron. Y le saludaron. Esto es interesante, porque fueron a él a saludarlo. Fueron al maestro a saludarlo. Y había uno allí en el montón. Había uno allí que le dijo que tenía a su hijo con un espíritu mudo. Y le explicó todo lo que ocurría con ese muchacho. Ese hombre había llevado a su hijo enfermo, endemoniado, ¿verdad?, a los discípulos para que los discípulos lo puedan liberar. Y los discípulos no pudieron liberarlo. ¿Qué es esto? Esto es mentoreo, esto es discipulado y esto es fe. Fue puesta a prueba el discipulado de los discípulos. Fue puesto a prueba la capacidad de mentoreo de los discípulos a las multitudes que lo seguían. En este caso, a los discípulos. ¿Nos estamos entendiendo? No estaban siguiendo a Jesús. En este caso, la gente estaba siguiendo a los discípulos, porque Jesús no estaba allí. Jesús vino después. Cuando ocurrió esto, se encontraron con una gran sorpresa. No podían cumplir toda la tarea. Tenían toda la escuela, tenían toda la maestría, tenían toda la enseñanza, pero algo falló en su corazón, y es la fe. En el versículo 19, Jesús los reprende diciéndole, oh generación incrédula. Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Como diciendo, si yo no estoy, las cosas acá no se hacen. Porque hay un tiempo en la vida que somos simplemente discípulos, pero llega un momento en la vida que tenemos que ser mentores. Usted no puede ser toda la vida un discípulo, usted no puede ser toda la vida oveja. El Señor nos llamó a nosotros a ser discípulos a las naciones. Si el Señor nos llamó a nosotros a ser discípulos, significa que nosotros somos mentores. Pero para ser mentores, primero necesitamos ser discípulos. Necesitamos estar dispuestos a pagar el precio del discipulado. Y el precio del discipulado se paga con el fracaso, no con el éxito. Se paga con la puesta en prueba de nuestra fe en el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido del Señor. Cuando el pastor les dice, abran células, abran reuniones en sus casas, ganen alma, inviten a los vecinos, hagan reuniones, improvisen un día de reunión, pónganse de acuerdo, oren. Eso es de mentoreo, para que ustedes vayan y pongan en práctica lo que aprendieron, que oren por la gente, que alaben al Señor, que cuenten testimonio, que oren por las necesidades, que levanten la ofrenda, que oren y bendigan la economía de la gente, que hagan la obra que aprendieron del pastor. Eso es mentoreo. Cuando lo ponen a prueba los discípulos empiezan a ser mentores de las nuevas gentes. Y muchas veces los discípulos no crecen porque no hacen. Y muchas veces el discípulo, o mejor dicho, siempre el discípulo, va a ser probado en su fe cuando pone en práctica lo que aprendió. El Satanás es astuto en pinchar el globo y decirle que no eres capaz de hacer la obra. Es lo primero que hace el diablo, decir que no sos capaz de hacer la obra. Cuando yo aprendí del maestro y yo aprendí bien aprendido, yo tengo que tomar la decisión de hacerlo bien o de hacerlo mal. No hay otra ecuación en la cuenta. Es blanco o negro. Acá no hay un camino intermedio. ¿Se hace bien o no se hace bien? ¿Se habla de Jesús y su salvación y la obra que él hizo o no se habla? No hay un punto medio. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, simplemente desparrama. Jesús dijo, el que conmigo no es, simplemente está en mi contra. Cuando los discípulos caminaban con Jesús, Jesús les dio una enseñanza muy grande cuando habían otras personas que no estaban caminando con Jesús y estaban haciendo la obra. Y los reprendió Jesús diciéndoles, déjalos, porque si no son contra nosotros, están con nosotros. Porque el que no es conmigo es contra mí. Y si ellos no están haciendo la obra equivocada, ellos están haciendo las cosas bien. El secreto está en qué estoy haciendo yo. ¿Qué es lo que usted está haciendo
con lo que ha aprendido del reino de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo con lo que ha aprendido el pastor? ¿Qué es lo que está haciendo con lo que ha aprendido, bien aprendido? Cuando lo ponemos en práctica, yo tengo el desafío de la fe. El desafío de la fe es la que me lleva a estar frente a una situación en la cual yo tengo que decidirme a hacer algo. Y de acuerdo a mi decisión a hacer algo, es que va a haber un resultado bueno o malo. No hay un resultado medio bueno y no hay un resultado medio malo. El vaso no está medio lleno, el vaso está por la mitad. Hay medio vaso sin nada y medio vaso con líquido. En mí está o aceptar que esto está por la mitad, o decir está medio vacío, o decir está medio lleno, pero no está ni todo vacío ni todo lleno. Yo no puedo decir que esto es una obra completa, no puedo decir que esto está completo, porque hay cosas que no están en su lugar. O hay mucha agua o hay poco aire. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Los discípulos estaban allí haciendo la obra que Jesús les había encomendado. Pero ellos necesitaban que algo se rompa en ellos, y era la incredulidad. Y cuando yo soy desafiado en mi fe, en la obra del discipulado, cuando yo estoy ejerciendo mi mentoreo hacia los demás, estoy siendo discípulo y al mismo tiempo estoy siendo mentor, allí mi fe es puesta al límite. Le llevaron a los discípulos una tarea imposible o casi imposible, digamos el medio vaso lleno, ¿no? O casi imposible para ellos. Le llevaron una situación la cual ellos en su ministerio con Jesús, según los evangelios, no habían tenido oportunidad de hacerlo, porque no se les había presentado el caso. Y si se les presentó, no tenemos registro de ese caso. Entonces, el hombre, frente a toda esa multitud, se presenta delante del Señor y le reclama porque los discípulos no pudieron sanarlo, no pudieron hacer la obra. Y cuando Jesús los comisionó, Jesús les dijo, les doy autoridad sobre toda fuerza al enemigo. Cuando Jesús los comisionó, les dijo, echen fuera todos los demonios. Cuando Jesús los comisionó, les dijo, resuciten muertos, sanen enfermos. Anuncien el Evangelio. Anuncien el Evangelio. Entonces allí Jesús habla con el Padre. Pero Jesús fue astuto y les dejó una enseñanza muy interesante que está en el versículo 25. El versículo 25 dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba. Jesús no le dijo al espíritu inmundo y no le dijo al endemoniado en el momento, ¿verdad? No lo reprendió cuando estaban a solas, hablando con el Padre. Jesús esperó que haya mucha más gente para hacer una obra más visible. A ver si nos entendemos. Y esto responde a una pregunta que muchos se hacen y que la van a saber hoy, ¿verdad? ¿Por qué muchas veces en las iglesias hay pocas sanidades y pocos milagros? La respuesta está en este versículo. Muchas veces en la iglesia usted no va a ver cosas wow, explosivas, porque no hay mucha gente para verlo. Y los que están ya están acostumbrados a verlo. Y entonces, para poder ser maravillados, tienen que ver algo, una epifanía por lo menos. Por lo menos. Entonces, eso muchas veces ocurre. Cuanto más multitud hay, cuanto más gente hay, y es algo que los predicadores saben, y es algo que los evangelistas saben, que cuanto el evento tiene más gente, cuanto en la iglesia hay más gente, es cuando hay más unción, es cuando hay más manifestación de poder, es cuando hay más sanidades y milagros, es cuando Dios derrama más de su misericordia. Es cuando Dios derrama más de su misericordia. La misericordia de Dios estaba allí para ser derramada. El versículo 22, en la segunda mitad del versículo, el Padre le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y ayúdanos. Pero Jesús esperó a que hubiera mucha gente para hacerlo. Versículo 25, cuando vio que la multitud se agolpaba, o sea, vino mucha gente para ver lo que ocurría. Y esa fue otra enseñanza para sus discípulos. Y es una enseñanza para nosotros el día de hoy. Pero ¿qué pasó cuando la gente ya se fue? ¿Qué pasa cuando la prueba está entre vos y el Señor? Cuando estás cara a cara con el Señor.
Versículo 28, cuando entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos? Y esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no lo logro? ¿Por qué yo no consigo esto? ¿Me está entendiendo? ¿Por qué nosotros? Y esa es la frustración que muchas veces tiene el discípulo para poder subir al siguiente nivel. La frustración del fracaso. La frustración de no ser igual que el maestro. La frustración de tener todo ahí, de saberlo todo, pero no poder ver los resultados. Entonces, si nosotros no tenemos esa intimidad puertas adentro con el Señor, de estar cara a cara con el Señor y expresarle mi realidad, decirle, Señor, yo estaba allí, Señor, la multitud estaba allí, Señor, el problema estaba allí, Señor, pero no pude hacer nada. Y la multitud, cuando ve que alrededor tuyo no pasa nada, ¿qué es lo que dice? Ahí no está el Señor, Dios no está contigo, Dios no te usa, ¿o no? Empezamos los evangelicoides del siglo XXI a empezar a ponerle etiquetas a los ministros y a la gente porque no pasó esto, porque no pasó lo otro, pero en otro lado sí pasa. Porque en ese otro lado está el Señor. Eso es un engaño de Satanás. Entonces allí Jesús cara a cara habló con ellos y les dijo lo que vemos nosotros allí en el versículo 29. Les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y esto es algo que no se puede mentorear. No se puede mentorear el ayuno. El ayuno se tiene que practicar. La oración se tiene que practicar. Mi vida tiene que estar presente la oración todo el tiempo. No es que yo me aparté 5 minutos un día al mes y oré. No, no. Yo tengo que, en mi primer pensamiento, ya estar hablando con el Señor. Tomar mi tiempo en la lectura de la palabra. Yo siempre digo, ¿cuánto tiempo le dedicaste a la lectura de la palabra el día de hoy? Me puedo decir, yo leí la Biblia. No, leer la Biblia y estar con Dios son cosas muy distintas. Estar en esa intimidad cara a cara, puerta adentro con el Señor, en la intimidad, en la cual no le podemos esconder nada. Ellos venían de tenerlo todo y sufrir un gran fracaso. Y muchas veces nosotros pasamos por esa situación. ¿Saben qué es lo triste de esto? Es que en el medio de nuestro fracaso o de nuestro error o de nosotros no poner en práctica lo que nos enseñaron, porque el problema estuvo allí, no poner en práctica lo que les enseñaron, ¿ah? Es que la gente que está en el medio es la que sufre. Siempre alguien va a sufrir por mi mala decisión. Cuando yo no hago las cosas bien, siempre alguien paga los platos rotos. Y en este caso era un padre con su hijo. Y en este caso eran los 11 discípulos que estaban allí, ¿verdad? Los discípulos, los 12 en realidad, que estaban allí siendo atosigados por los escribas y los fariseos, siendo acusados, siendo increpados, discutiendo, como decíamos allí recién en el versículo 14, cuando dice, y los escribas que disputaban con ellos. Había mucha discusión allí. Había un gran problema allí. Ellos tenían muchos argumentos y los argumentos no sanan a nadie, los argumentos no ayudan a nadie. Lo que ayuda es cuando yo me humillo, cuando yo reconozco que necesito que Dios obre. Que el Señor obre en mi incredulidad. Que el Señor obre en mi incredulidad. Que el Señor obre en mi dependencia. Que el Señor obre, como dice el versículo 24, cuando el Padre clamó, le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Eso es reconocer que yo puedo tener todo el conocimiento, puedo tener todas las habilidades, puedo tener toda la práctica, puedo estar con el mejor de los mejores, pero llega un momento en el cual yo necesito que mi fe sea tocada por el Señor. Necesito que mi fe se active para poder romper en el mundo espiritual con lazos espirituales que me atan a la incredulidad. Nuestra humanidad, nuestra crianza, nuestra herencia, tantas cosas que afectan nuestra vida cristiana y que a veces no lo notamos porque estamos acostumbrados a que haya alguien con nosotros. ¿Se entiende?
haya alguien con nosotros que tome el control en el mundo espiritual, como era Jesús con su discípulo, como es el pastor en la iglesia, como es el padre de familia en la casa, porque el padre de familia, cuando la familia es cristiana, el padre de familia es el sacerdote del hogar. En el mundo espiritual es la autoridad, en el mundo, es el poder manifestado en la casa, junto con la esposa. Pero cuando uno de los dos no ejerce la autoridad y sale del sacerdocio, Satanás se mete allí en esa brecha. Lo mismo pasa cuando el pastor no está en la iglesia y los obreros no siguen las instrucciones y no siguen la enseñanza y no siguen lo que se les mentoreó. Siempre Satanás se va a meter allí y empiezan los grandes problemas y las grandes discusiones dentro de las congregaciones, muchas veces por eso. Y allí estaban los discípulos solos, sin su maestro. ¿Y qué es lo que habían? Grandes discusiones con los que estaban alrededor, que también creían en la venida del Mesías, que también conocían la palabra, pero estaban poniendo un palo en la rueda. ¿Están entendiendo lo que les digo? Necesitamos nosotros como iglesia reconocer que hay algo en nuestra vida que por más que sepamos mucho y por más que entendamos todo, necesitamos poner en práctica eso que aprendimos. No es solo conocerlo, es practicarlo. Tal cual lo hemos aprendido, tal cual lo enseñó el Señor. Tal cual lo enseñó el Señor. En este caso, los discípulos tuvieron que aprender una nueva lección. No olvidarse de que el ayuno y la oración tienen que ser parte de su ministerio. No puede ser algo de eventual. Tiene que ser parte esencial, el ayuno y la oración. Porque hay entidades demoníacas que destruyen la vida, que te cierran la boca, que te tiran al piso, que te tiran al agua, que te quieren matar, que no las podés vencer porque el ayuno y la oración no son parte fundamental de tu vida ministerial. Volvamos a la fuente, volvamos a la Escritura, volvamos a lo que el Señor nos dejó. Dejemos el mundo de fantasía, la isla de la fantasía, dejemos de lado muchas veces las predicaciones fantásticas que algunos tienen por allí, en sus shows, y vamos al mensaje del Evangelio, al práctico, al que funciona, al que sana al enfermo, al que levanta al caído, al que tiene una palabra de verdad, una palabra de vida, una palabra que transforma una vida. Así que levántese allí donde usted está, sea un buen discípulo, tómese de la fe, humíllese delante del Señor para que el Señor haga la obra, empiece a hacer bien lo que Dios le enseñó bien, lo que se le enseñó a hacer bien, hágalo para que Dios sea glorificado a través de usted, para que la gente se agolpen a su alrededor y usted pueda allí en el nombre de Jesús operar un milagro, una maravilla, hacer una sanidad asombrosa. Fíjese qué lindo poder estar allí en una reunión de amigos, en una discusión de lo que sea, hablando de la fe y usted ver a un enfermo levantarse, poner la mano y sanarlo, o aunque no ponga la mano, tomar autoridad en el mundo espiritual y sanar al enfermo. ¡Wow! Eso se puede. ¿Saben por qué muchos no lo hacen? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no se hace? Porque no se hace. Porque muchos tienen temor al que dirán, muchos tienen temor a la vergüenza, muchos tienen temor a que te apunten con el dedo y a que salgan hablando de vos, antes que temerle a Dios. Es al revés, hermanos. Es al revés. Debemos temerle a Dios y levantarnos y hacer lo que Dios nos enseñó a hacer, porque si no, no estamos siendo fieles discípulos del Señor y estamos siendo peores mentores. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Que el Señor les bendiga.